Pauta de análisis en la 100.5. Bueno, ayer estuvo en el norte del país, en la región de Tarapacá, la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, donde anunció una operación que se va a implementar de aquí en más y que tiene que ver con el control mucho más estricto de la Ruta 5 Norte, y ya la semana pasada lo había anunciado la Ruta 5 Sur. Era bastante extraño que roban un vehículo aquí en Santiago y sale por Bolivia, y tú dices, ¿qué pasó en estos 2.000 kilómetros de intervalo, no? Y ella anunció este plan que apunta específicamente a eso, el plan Escudo en Ruta, que va a aumentar la fiscalización en la ruta. Van a buscar puntos específicos donde la ruta sean cuellos de botella, por así decirlo, y para que se hagan esas fiscalizaciones. Allí van a cortar la migración irregular, el tráfico de personas y también el robo de vehículos. Esto te lleva a pensar qué pasa cuando un delito se comete en una región, cuando se desarrolla en otro y cuando se ejecuta tiene raíces en otro lado. Y podría tener respuesta a través de la Fiscalía Supraterritorial, que es una nueva creación y que ya tiene a alguien a su cabeza, que es Miguel Ángel Orellana, fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, a quien le agradecemos que esté con nosotros a esta hora. ¿Cómo está, fiscal? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, le saludamos. Muy buenos días, Claudia y Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por esta conversación. Usted es el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, que es una unidad especializada del Ministerio Público que ha sido creada para investigar delitos complejos y crimen organizado con alcance nacional e internacional. Y quiero partir preguntándole en qué se diferencia del Grupo ECO, que lidera el fiscal Héctor Barros, que hasta ahora, ¿no es cierto?, era lo que veíamos operar, que también en el diagnóstico del Ministerio Público es que el crimen organizado entra, ¿no es cierto?, y se desplaza, va dejando huellas, no se queda instalado como una célula en un solo lugar. Lo vimos con el Tren de Aragua, por ejemplo. ¿En qué se diferencia y por qué la necesidad de una unidad especializada? ¿Quiere decir que Chile hoy día tiene riesgos mayores o amenazas mayores respecto al crimen organizado? Bueno, sí. Partamos por un poco con la definición. Efectivamente, la Fiscalía Supraterritorial es totalmente compatible, digamos, no se cruza en definitiva con el rol del equipo ECO. El equipo ECO es un equipo de respuesta en situaciones de flagrancia, vinculadas a homicidios y delitos conexos de crimen organizado. Así que, y nosotros, básicamente, la Fiscalía Supraterritorial, lo que viene es hacer un trabajo más de largo aliento, efectivamente con un alcance a nivel nacional, que eso es muy, muy relevante, y que se dedica no solo a los delitos propios de las competencias de ECO, no solo homicidios, no solo secuestros, también tiene que ver con la investigación de organizaciones criminales a nivel nacional e internacional, efectivamente, que requieran, que esto es lo más importante, una investigación con dirección supraterritorial y alcanza delitos económicos, tributarios, aduaneros, informáticos, cibercriminalidad, delitos contra las comunicaciones. Esto es muy relevante porque efectivamente la criminalidad organizada al día de hoy está muy, muy íntimamente vinculada con ese tipo de delitos y por sobre todo la Fiscalía Supraterritorial tiene un énfasis muy importante en la investigación patrimonial y financiera. Ya, y para eso es lo que se llama seguir la ruta del dinero, digamos, para poder, ¿no es cierto?, tirar el hilo más profundo de lo que mueve el crimen organizado. Exacto, y tirar la ruta del dinero, como se dice normalmente, ¿no es cierto?, es la forma. Y el objetivo es escalar la jerarquía de las estructuras criminales e inhabilitar los planes criminales, de los proyectos criminales de las organizaciones. Sin esa lógica, sin esa forma de operar, es muy difícil llegar a alcanzar la jerarquía de las estructuras criminales. Usted comprenderá que quien es el jefe o quien dirige una estructura criminal nunca es parte de la materialización, la ejecución propia de los delitos que conforman el plan criminal. O sea, esto es quien dirige una estructura, no es quien jala el gatillo, no es quien trafica la droga, no es quien transporta la droga. Y eso es un desafío al que el proyecto de la Fiscalía Supraterritorial dirigida por el Fiscal Nacional se pretende abocar. Y fiscal Miguel Ángel Orellana, y hasta aquí, ¿cuál era el problema que se presentaba? Si pudiéramos hacerlo con un ejemplo, lo digo porque hace ya un tiempo largo hablaba con un fiscal en el norte y recuerdo que decía que estaba formalizando una persona que estaba con delitos en Iquique, pero que en ese momento, parece que ya no ocurre eso, pero en ese momento
no tenía información que en Arica lo estaban persiguiendo por otro tipo de delito a esa misma persona. No había esa comunicación. Parece que eso ya se subsanó. Entiendo. Entonces, ¿nos podría explicar con un ejemplo qué cosas ahora podría ser que con la fiscalía por sí solas, así independiente, no se logra o no fluye tanto? Claro, bueno, efectivamente la coordinación, la generación de análisis cruzado y completo de la información disponible a nivel nacional es una de las oportunidades de mejora a la que se aboca la Fiscalía Supraterritorial. Nosotros, esto no es un tema de errores de las fiscalías regionales o de cada una de las fiscalías locales cuando se abocan un caso de manera individual. El problema es que nosotros fuimos diseñados hace ya 25 años para trabajar como regiones, para trabajar como localidades, y porque el fenómeno criminal al que nos enfrentábamos en esa época, yo llevo 23 años trabajando en la Fiscalía, era muy, muy distinto. Entonces, por supuesto que hoy día lo que estamos haciendo es adecuar nuestros procesos, estamos haciendo gestión de la información, gestión y análisis de la información, y eso, hoy día un ejemplo muy claro es lo que nos ha ocurrido con el fenómeno asociado al Tren del Agua. El Tren del Agua, la respuesta de la Fiscalía ha sido muy eficiente en cada uno de los lugares donde... ¿Qué diferencia va a ser la usted, diferencia? entonces? Por supuesto, porque la diferencia hoy día, y de hecho los últimos procesos de trabajo que se han ido realizando, enfocándose en lo patrimonial y financiero, han ido en busca de la vinculación internacional y el análisis financiero. Esto es, ¿a qué responden muchas de las acciones delictivas de estas estructuras criminales? Hoy día tenemos información todavía distribuida en distintas regiones y podríamos tener una mirada mucho más eficiente y que nos permita enfrentar a futuro. Hay un tema muy importante acá, porque el manejar la información y analizarla permite también distribuir recursos y proyectar el trabajo de una manera más eficiente también hacia el futuro. Claro. Permite tener unidad de acción. Permite responder de la misma manera en todas las regiones. Permite no duplicar esfuerzos, porque los recursos a la Fiscalía no le sobran. Estamos con un plan de fortalecimiento. Cuando tenemos a 3 fiscales investigando básicamente la misma estructura criminal que se manifiesta en distintas regiones, perdemos información, estamos duplicando el esfuerzo de esos fiscales y tal vez esos mismos 3 fiscales podrían estar trabajando en ese caso, pero de una manera más eficiente. Hablamos esta mañana con Miguel Ángel Orellana, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, ¿no es cierto?, profundizando en lo que implica el trabajo de esta nueva unidad especializada. Se lo pregunto así porque hemos tenido la oportunidad de entrevistar al fiscal nacional, a Héctor Barros, ¿no es cierto?, bueno, cuando era fiscal también, ¿no es cierto?, tenía a Steiner, porque el tema del crimen organizado nos ha interesado aquí en este programa muy fuertemente porque entendemos que acá hay una amenaza al Estado. Hoy día, en el diagnóstico que usted tiene como fiscal supraterritorial, diría que las que hoy día son más las bandas nacionales, son bandas extranjeras. ¿Cómo están operando en Chile para hacer este seguimiento que usted plantea, ¿no? La necesidad de seguir, ¿no es cierto?, el hilo del dinero y cómo operan. ¿Qué tenemos más hoy día? Y si sabemos cuáles son los mercados ilegales que son hoy día más importantes en el país. Sí. A ver, creo que es una mezcla, no hay una sola respuesta para eso. Yo coincido, he escuchado en algún momento al fiscal regional Héctor Barros respecto de la mutación de las manifestaciones de los delitos, manifestaciones de homicidio, de secuestro vinculados al crimen organizado tradicional, al internacional. Hoy día es efectivo, creo yo, coincido con su análisis, que estructuras criminales chilenas han adoptado de una manera natural las formas de operar en relación a ese tipo de delitos de las estructuras criminales que conocimos en los últimos 3 o 4 años. Me refiero a las acciones realizadas por estructuras venezolanas, colombianas, o ¿no es sea, cierto? Las bandas chilenas aprendieron rápidamente cómo operaban las bandas extranjeras, como usted dice, venezolanas, colombianas, o sea, se pusieron al día. Una cosa, Claudia, yo creo que las bandas chilenas o las estructuras criminales chilenas hace mucho tiempo cometían secuestros y homicidios asociados al crimen organizado. Lo que ha ocurrido es que se producen fusiones que son muy complejas respecto del conocimiento, del modo de operar entre esas estructuras y el comportamiento que tenían estas organizaciones criminales chilenas, haciendo o multiplicando el riesgo asociado a su accionar. Y yo creo que en eso también coincidiría el fiscal Barro, lo hemos conversado. Esto, los homicidios y los secuestros asociados al crimen organizado no surgen ahora.
Lo complejo es que durante los últimos años se concentró en determinados sectores con menos intervención estatal, con situaciones de más complejidad desde el punto de vista social, lo que ocurrió en Arica, lo que ocurrió en Iquique, en determinadas poblaciones, Cerro de Chuño, Las Mulas, que en definitiva generan condiciones para que estas estructuras... Ay, dejamos de escucharlo, estaba Sí, por ahí. Perdón. Claro, el impacto del homicidio era muy poco, o sea, en Arica hasta antes de esto. Por supuesto, llegado el momento de la intervención de los gallegos, del Tren de Aragua en ese momento, cambia la realidad de una región específica. Ahora, en la región metropolitana es muy distinto, perdón Gerardo, solo para terminar, en la región metropolitana es muy distinto porque en la región metropolitana hay 10 millones de habitantes y es una situación muy, muy distinta en la que identificar esos núcleos específicos de control territorial se hace mucho más difícil y esa es otra de las cosas en las que vamos a trabajar muy fuerte desde la Fiscalía Supraterritorial para tener un paneo mucho más claro y mucho más eficiente de esta estructura. ¿Y usted va a contar o se van a contar con las herramientas legales, además de económicas, por supuesto, para poder encontrar esa banda, seguirle todas las raíces que tiene de enriquecimiento, propiedad, etcétera, para desmantelarla completa hasta terminar, hasta incluso rematar sus bienes, acabar con sus bienes? ¿Va a tener esa potestad? Sí, tenemos las herramientas y han existido modificaciones legales que lo han permitido. Ya desde hace años, yo particularmente y los equipos en los que trabajaba, yo trabajaba como jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, ya teníamos un trabajo muy importante en ese sentido. Lo que yo destacaría, hoy día están las herramientas legales, ¿ya? Sí. La Fiscalía está en condiciones de trabajar muy fuerte en aquello y tenemos el desafío de trabajo interagencial para poder materializar en la práctica esas acciones. Le doy un ejemplo. En los últimos 7, 8 años de la Fiscalía de Oriente, nosotros... Tuvimos ahí un salto, estamos conversando de con... bienes raíces, ¿Ya? multiplicidad de bienes raíces. Y esos bienes raíces, estando a nombre del Fisco del Chile, hoy día todavía no son enajenados, no son rematados, en definitiva, y siguen siendo utilizados, muchos de ellos, y estoy diciéndolo muy responsablemente, en sectores en los que yo trabajamos, digamos, muy fuerte, y siguen siendo utilizados, y esto es un tema empírico, un tema práctico que hemos comprobado, utilizados para la comisión del mismo delito por el cual fueron decomisados. Perdón, hubo un salto en el audio cuando usted estaba describiendo esto. ¿Podría precisar nuevamente ese punto? Acaba de decir que cosas que usted se las quitó a bandas, por así decirlo, ¿no? Pasaron Claro, la Fiscalía, no yo. Ya, la Fiscalía, sí, se la pasó al fisco. ¿Eso pasó a la mano del fisco? Exactamente, pero todavía no se rematan o se aprovechan por parte del fisco y siguen siendo utilizadas para cometer delitos. Muchas de esos bienes raíces se encuentran en esa situación. ¿Pero por qué? Porque no nos corresponde a nosotros hacer una evaluación completa del proceso. Pero ayúdenos. Hay un tema, lo ayudo, es un tema que nosotros hemos destacado en múltiples foros. No es una situación que estemos ventilando el día de hoy. Es muy importante que todas las agencias del Estado que tienen que hacerse cargo de estos procesos trabajen de manera conjunta. Hay una institución que es la que le corresponde hacer la enajenación de esos bienes y en este caso estos bienes no han sido rematados. No pasa lo mismo respecto de cómo son necesarias todas las agencias. Lo mismo ocurre con... un salto de nuevo. Hablamos con el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Exactamente, tenemos la... ¿Me escuchan? Sí, ahí sí que ahí hemos tenido un par de saltos, sí. Disculpen. Bueno, por una parte tenemos el tema de los bienes raíces, lo que les contaba, los vehículos, también hay un tema pendiente ahí, porque se da una situación bien paradójica. Las organizaciones criminales toman esos bienes, ¿no es cierto? Esos bienes raíces los utilizan y luego en determinados sectores se hace muy difícil que el proceso regular de enajenación, a través de un remate, se materialice de manera eficiente, porque el sector mismo incluso se ha transformado con el tiempo en un lugar donde efectivamente la intervención del Estado es más compleja, nadie lo puede querer. Entonces hay muchas cosas en las que la interagencia, hay muchos factores que influyen y hay muchas posibilidades para mejorar y creemos que la Fiscalía Supraterritorial de alguna manera también puede ser
un factor Fiscal, para que eso se modifique. sí, Sí. le voy a preguntar algo que quizás está mucho más como en la percepción de la opinión pública. Muchos dicen, claro, se busca el delito, ¿no es cierto?, en bandas criminales que operan en poblaciones, que toman a los jóvenes como soldados, eso está descrito, ¿no es cierto?, en la literatura sobre el crimen organizado, pero los peces gordos, así lo diría la ciudadanía, no son tocados. Sabemos que acá se mueven miles y millones de dólares, o sea, el crimen organizado moviliza mucho dinero. ¿Cómo la Fiscalía Supraterritorial va a llegar, digamos, a esas estructuras de donde viene o de donde vienen las cabecillas reales y no probablemente, ¿no es cierto?, los distribuidores de las... Algo muy importante en ese sentido del proyecto tiene que ver con que la Fiscalía Supraterritorial es tan solo una parte de la respuesta. La respuesta es a nivel nacional, incluye los equipos de análisis criminal en cada una de las regiones, formando un ecosistema de trabajo en el que la Fiscalía Supraterritorial realiza o pretende realizar una labor de coordinación y de apoyo conjunto, pero no de reemplazo de la actividad de las regiones. Y el énfasis en lo patrimonial y lo financiero. Esto es muy importante porque nosotros en cada una de las regiones, de aquí en más, vamos a tener disponibles analistas en materia financiera y también en la Fiscalía Supraterritorial tenemos un equipo de análisis financiero muy importante y además contamos con la confianza de las policías, tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros, quienes dispusieron con una coordinación y un convenio con el Ministerio Público de 3 analistas financieros también, cada uno de ellos, potenciando este equipo, este tándem de análisis. Y bueno, y también tiene que ver con lo que hemos aprendido, o sea, la experiencia ganada no es algo superfluo. O sea, claro. Exacto, o sea, que hayamos trabajado tanto tiempo en esto también nos permite hoy día, con los recursos disponibles, hacer cosas mejores que las que hemos hecho hasta el momento. Y fiscal, con las herramientas como las tiene actualmente, ¿tiene mucha posibilidad de adentrarse en esos fondos, cuentas que manejan las bandas delictivas o se había puesto una discusión que era necesario hacer un cambio en el secreto bancario para que realmente funcionara esto? ¿Queda pendiente eso? ¿Está muy lento? ¿Está muy cerrado todavía el secreto bancario? No, a ver, la Fiscalía, en lo que atañe a la Fiscalía, el secreto bancario desde hace mucho tiempo no es un verdadero inconveniente. Tenemos bastante fluidez en relación a la obtención de la información financiera. Además, una buena coordinación con la unidad de análisis financiero. La discusión que se ha suscitado este último tiempo respecto al secreto bancario tiene que ver con... Perdón, ahí se nos... Perdón, ¿nos repite eso? Dice, el problema que ha suscitado No es un verdadero últimamente, inconveniente. ¿cuál sería? Sí, la Fiscalía no tiene un inconveniente en la obtención de la información financiera. Tenemos fluidez, además tenemos un poder judicial que en la sede de la autorización judicial para el levantamiento del secreto bancario, cuando la Fiscalía tiene fundamento, por supuesto, es bastante eficiente y rápido. La discusión sobre el secreto bancario en este momento le están dando otras instituciones, es una discusión paralela respecto de la cual yo efectivamente no puedo pronunciarme porque no me corresponde. Pero no para perseguir el delito, no es un problema para perseguir el delito, el secreto bancario. No es un problema para perseguir el delito por parte de la Fiscalía. Existen otras instituciones que están dando una discusión sobre el acceso de la información sin autorización judicial. O sea, no se requiere para dar la batalla contra el crimen organizado, el levantamiento del secreto bancario. En lo que atañe al rol de la Fiscalía, no tenemos un inconveniente sobre ese punto. Quiero ser muy preciso, porque como digo, hay un par de instituciones que están forman parte de la discusión legislativa y que tienen razones distintas que pueden tener una vinculación con la persecución a largo plazo. Bien. Me refiero a la unidad de análisis financiero, servicio de impuestos internos. Sí, hablamos con el fiscal Ángel Orellana, fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. En esta unidad especializada, ¿no?, que busca poner foco en crimen organizado y sobre todo, ¿no es cierto?, la pista del dinero, ¿qué pasa con las cárceles? ¿Cómo las incluye usted en su búsqueda, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar finalmente al crimen organizado en nuestro país? Sabemos que las cárceles hoy día son verdaderas oficinas de trabajo, entonces, ¿cómo opera ahí también? Ya, no terminé de escuchar muy bien la pregunta, pero entendí que tenía que ver con cómo vemos el tema de las cárceles, nosotros como fenómeno supraterritorial y materia de la Fiscalía. Claro, por lo que pasa, ¿no es cierto?, en las cárceles del norte, como además empiezan, ¿no es cierto?, a trasladar a presos, por ejemplo, el caso del Tren de Aragua, de los gallegos, por la peligrosidad que significa y porque operan a través de las cárceles. Sí, bueno, la cárcel es un espacio de especial atención de la Fiscalía Supraterritorial. Ya lo era de la Fiscalía Nacional, ustedes saben, existe
equipo que está viendo cárceles a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, que ha hecho un muy buen trabajo, pero nosotros vamos a poner nuestro énfasis en la riqueza asociada a las estructuras criminales vinculadas con la cárcel. Vamos a hacer un trabajo conjunto con la Fiscalía Occidente, que está con mucha información en ese sentido, y sí nos preocupa que se estén dando las condiciones para que organizaciones criminales no solo no terminen con su actividad delictiva, sino que continúen o perpetúen su actividad delictiva desde el interior de la cárcel. Y nuestro énfasis particularmente va a ser por el lado de la investigación financiera. Ese va a ser nuestro énfasis en este sentido. Nos parece importante establecer una línea de base para determinar qué nivel de ingresos se están generando desde la actividad al interior de la cárcel, y también hay otros factores importantes que son los que tienen que ver con El nuevo salto. con afectación de todo el territorio que se cometen desde el interior de la cárcel, que eso es de máxima gravedad. Esos temas van a ser competencia y preocupación de la Fiscalía Supraterritorial. ¿Ya está en algún caso ya? No lo estoy pidiendo cuál, pero ¿ya está en alguno? Ya estamos en muchos casos, ¿Sí? muchos más de lo que cualquiera pudiera imaginar. La Fiscalía Supraterritorial es una fiscalía que tiene un equipo de investigadores, de fiscales de mucha calidad, con una experiencia reconocida. Tenemos fiscales que vieron múltiples delitos en el norte y en el sur de Chile con mucho éxito. Bien. Así que desde el punto de vista de la selección, creemos que se ha hecho un trabajo muy, muy eficiente, y por supuesto ahí tenemos la confianza de las policías y esperamos mantenerla. Así que en muchos casos tenemos. Fiscal, permítame lo último. Usted tiene al frente a la ministra de Seguridad, que trabajó justamente, era fiscal hasta hace hasta hace un mes y medio atrás, y que era una fiscal importante justamente en la búsqueda del crimen organizado. ¿Qué es lo que usted espera en la relación con la ministra Steiner para dar pelea, digamos, ¿no es cierto?, y enfrentar el crimen organizado? De la ministra, que además viene de su misma raíz. Así es, sí, claro. Trinidad, de hecho, llegó a la región metropolitana junto conmigo hace ya el 2004, a fines de 2004. Así que la conozco bien. Tengo la misma confianza que tenía con el ministro de Seguridad anterior, con quien mantuvimos una tremenda relación siempre de coordinación. Como dije, la interagencialidad es esencial. La Fiscalía Supraterritorial no puede creer siquiera que va a resolver cualquier tipo de fenómeno de una manera aislada, y por supuesto el rol con el Ministerio de Seguridad y con Trinidad Steiner va a ser importante, porque tiene una dirección directa sobre las policías con las que nosotros trabajamos, y eso entonces hace que permanentemente tengamos que estar haciendo coordinación. Debo aclararlo, yo soy un fiscal supraterritorial que tiene, en definitiva, es el equivalente a un fiscal regional. La relación institucional corresponde directamente al fiscal denunciado. Muy bien, Miguel Ángel Orellana, el nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, o el primero de ellos. Le damos las gracias por permitirnos esta conversación. Ha sido muy amable. Muchas gracias a usted, Gerardo. Que esté muy bien. Nos vemos. Gracias.